Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Ay, eran delirios los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Hola chicas, muy buenas tardes, espero que te encuentres bien. La verdad es que tenía una intro más guapachosa el día de hoy, pero no sé si te enteraste de la muerte de Oscar Chávez, y al menos sí era uno de mis cantantes, de mi reserva de músicos selectos. Y pues bueno, no, así es la vida, que vaya a cantar con los grandes que ya se adelantaron. Bueno, estábamos viendo, ya tenía un rato que no subía un video para ustedes. Veo que hay algunas de ustedes que han tenido la oportunidad de ver otros videos. Digo, no pasa absolutamente nada si los ves. He subido algunos videos sobre discapacidad visual. No es de braille, ahí es importante. Tú bien sabes, ¿no? El braille es práctica, es bastante... es como esta práctica y error. Y en esta parte teórica es un poco compleja. Sin embargo, esta materia que doy en la otra escuela de discapacidad visual, atención educativa de alumnos con discapacidad visual, va un poco más orientado hacia qué hacer cuando te llega un niño ciego. Creo que podría funcionarte y creo que podría ayudarte en dado caso de que tú lo quieras ver, ¿no? No puedo obligarte a verlo porque pues no es de la materia, sin embargo, creo que podría serte de utilidad. También por ahí tengo algunos videos sobre estrategias, de la misma manera. Digo, no te pasa nada si los ves, pero eso es opcional. Lo que sí no es opcional, y bueno, tenemos como esta parte del seguimiento, es lo del lenguaje. Ya tenía programado en esta semana, de hecho el día 26 tenía programado mandarte un video, y no sé por qué no te lo mandé, pero bueno, aquí está el video que queda. Y bueno, tenemos mucho trabajo con respecto a la parte del lenguaje. Ya habíamos visto, ¿no? Ya estaba como padre, ya teníamos como este ritmo sobre el trabajo del lenguaje y ese trabajo fonológico. Ya vimos esta parte fonética, ya vimos muchísimas cosas fonéticas. Por ahí tenía un comentario de alguno de mis compañeros que me decía, oye, ¿por qué en tu video dices que los fonéticos no trabajan o son fáciles, ¿no? Cuando sí tienes su nivel de dificultad. Tenía ahí como mis reservas. Creo que el trabajo fonológico realmente es una de las cosas más complejas por el tipo de daños que puedes encontrar y el tipo de problemas que puedes encontrar. Digo, no minimizo el trabajo fonético, pero en mi experiencia el trabajo fonético es bastante sencillo y bastante rápido. Incluso bastante sencillo y rápido de evaluar. Pero bueno, esto ya es meternos en otros temas. Por ejemplo, hay terapeutas de lenguaje que tienen como esta formación bastante clínica y que obviamente pues su territorio es como en esta parte fonética, ¿ok? Y bueno, a veces tienen acceso a la parte fonológica, no siempre, pero bueno, el chiste de esto es como aprender más y tener como más elementos como para poder
intervenir y qué es la forma en cómo vamos a intervenir. Como yo te había puesto aquí el lenguaje, vamos a ver daños focales, vamos a ver también cuáles son como características específicas y qué es lo que vamos a encontrar en los daños fonológicos del lenguaje, ¿ok? Ya la vez pasada habíamos hablado sobre esta parte del nivel de desarrollo y también nos habíamos quedado en la parte de comunicación, no sé si lo recuerdas. Es importante entender cuándo es un proceso de lenguaje y cuándo es un proceso comunicativo, ¿estamos? Entonces sabemos dos momentos y entonces en estos dos momentos, que ya valió mi plumón, en estos dos momentos primero tenemos un proceso de comunicación, no manchen, creo que no se ve, permítanme. ¿Mejor? Vale. Tenemos un proceso de comunicación. Ok, que este proceso de comunicación es un proceso que se construye incluso desde las estructuras primitivas cerebrales. Entonces, esta característica que tiene, pues si nos funciona, la comunicación es una cuestión natural del ser humano, es una cuestión incluso de desarrollo, perdón, permítanme porque hay un foco que no me está permitiendo ver. Mejor me hago más para abajo. Entonces, en esta parte de la comunicación es una situación instintiva y después empezamos a construir. De la comunicación nace lo que son los procesos de lenguaje, ¿estamos? Esto te tiene que quedar sumamente claro porque mis compañeros, después los tuyos, cuando tú estés trabajando, te van a decir, bueno, ¿es que es un problema de lenguaje o es un problema de comunicación? ¿Ok? Y el problema de lenguaje y el problema de comunicación va a variar con respecto a los daños. ¿Ok? Si el problema es comunicativo o el problema es lingüístico. Si el problema es comunicativo, entonces estamos hablando sobre esta necesidad de expresar las necesidades simples y las necesidades básicas del ser humano. Por ejemplo, el niño tiene hambre y no te dice que tiene hambre. El niño tiene frío y no hace nada. El niño te roba la comida. El niño llora cuando le duele algo. Son problemas de comunicación, no son problemas de lenguaje. Lo vas a encontrar mucho en el caso de Cam. ¿Ok? Cuando tú entras y encuentras al niño y dicen, bueno, es que ya está llorando porque está incómodo, es una situación comunicativa. O sea, los bebés tienen comunicación, pero los bebés no tienen todavía estructurado un proceso lingüístico. ¿Estamos? Entonces, cuando ya hay daños de lenguaje, es porque los daños ya son de codificación y de decodificación. Ya es la forma en cómo lo está entendiendo y en la forma en cómo lo está expresando. Pero en este primero solamente es cuando el niño tiene un problema para expresar necesidades básicas. Ojo, las necesidades básicas son diferentes a las habilidades básicas. Las necesidades básicas vienen desde la satisfacción de las necesidades propias del ser humano como ser biológico, como esta parte de comer, como esta parte de vestir, como esta parte de cuidar la integridad y demás. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué es un problema de comunicación? Porque el niño no expresa. ¿Estamos? Pero si nosotros lo vemos en una parte piramidal, nos vamos a dar cuenta que de los procesos de comunicación se van a estructurar los procesos de lenguaje. ¿Estamos? Entonces, en esta parte de los procesos de lenguaje que se van a estructurar, cuando encontramos un problema de lenguaje, a veces el problema se deriva de un problema de comunicación. O sea, el niño, ¿cómo quieres tú que el niño codifique y decodifique si todavía el niño no expresa una necesidad básica? ¿Estamos? Entonces, cuando tú entras a un terreno de educación especial ya con un niño, un caso específico, y entonces te dice, bueno, es un problema. El niño tiene un problema con la R. ¿Por qué? Porque en vez de decir carro, dice calo. ¿Ok? Tú pasas un carro y te dice calo. Y entonces dicen los maestros, tiene un problema de lenguaje. Ok. Entras y dices, vale, efectivamente, tiene un problema de lenguaje a nivel fonético porque está
distorsionando el fonema R de carro, en vez de carro dice calo, ¿ok? Pero cuando empiezas a hablar con el niño te das cuenta que el niño no habla nada, porque el niño tiene autismo. Y entonces el niño tiene autismo y entonces su problema ya no es lingüístico, su problema es comunicativo. ¿Por qué dice calo cuando ve un carro? Por imitación, ¿ok? Pero tienes que empezar a ver en qué estructura se encuentra. ¿Es de comunicación? ¿Es lingüístico fonológico o es de lingüístico fonético? ¿Ok? Y esta forma es como vamos a hacer los procesos de intervención. Generalmente, la mayoría de los casos te van a decir que el niño tiene un problema de lenguaje refiriéndose a lo fonético. ¿Estamos? Lo que tienes que analizar es si realmente es solamente fonético o el problema es fonológico, de codificación o de decodificación, de maduración, de estructura, de todo eso. ¿Estamos? Y por último, si no encuentras que hay daño aquí, entonces te vas a problemas de comunicación. ¿Estamos? En algún momento estuve trabajando con una niña en mi primer trabajo. Fue horrible. Bueno, fue interesante y horrible porque se llamaba Monse, o se llama, espero que todavía esté. Monse tenía un diagnóstico de PCI y aparte la niña era espástica, tenía discapacidad intelectual, tenía ceguera, tenía sordera, era un caso, mi querida Monse. Y entonces Monse estaba en su silla de ruedas y no se movía. Y entonces cuando llega el maestro de lenguaje dicen, bueno, perfecto, ya llegó el maestro de lenguaje y les va a dar terapia de lenguaje. Cuando yo llego y empiezo a hacer el análisis de lo que se le había dado, resulta que antes de mí el puesto estaba ocupado por una psicóloga. Ya saben que aquí en el Estado de México es muy complicado que te den a ti un puesto cuando no tienes el perfil, ¿no? Entonces todos los perfiles son sumamente cuidados en la parte del magisterio desde preescolar hasta normal. Y entonces cuando yo llegué a SECAM, efectivamente era una psicóloga la que había quedado anteriormente. Y resultaba que Monse ya sabía que los días jueves le tenían que untar Duvalin como para poder hablar. No tengo ni la más mínima idea de por qué la maestra iba a decir señora, por qué la señora hacía esto. Pero bueno, ahí tenías a la pobre Monse sacando su lengüita para poder comer. Decir, ¿para qué? No tengo ni idea. Y entonces, cuando yo llego, la mamá me lleva mi dotación de Duvalin, así en una cajita de Duvalin. Me dijo, profe, aquí está su caja de Duvalin. Dije, pues gracias, ¿no? Me imagino que son para mí o son para los premios. Y entonces, pues efectivamente me los acabé. Cuando llegó la mamá y me decía que por qué no había trabajado la parte de lenguaje con ella en cuestión de fonética, obviamente no con estos términos, pues entonces le empecé a explicar que le hice un examen primero fonológico y después un proceso de comunicación. Entonces lo que hice fue solamente trabajar el área comunicativa. Pues en todo el año y medio que yo estuve trabajando con Monse, lo único que me dio fue una sonrisa. Entonces Monse empezaba a verme y empezaba a sonreír y empezaba a hacer así. ¿Ok? Entonces cuando me hace ese gesto, entonces estoy desarrollando comunicación que después lo tengo que convertir en lenguaje, que después lo tengo que articular. Imagínate, hasta acá estaba, Monse iba en cuarto año. Monse iba en cuarto año. Y en todos los 4 años, Monse no había tenido ningún avance hasta que yo llegué. No es por presumir. Bueno, sí, es presumiendo. Entonces, esto es importante cuando tú conoces los niveles de maduración y los niveles de aparición. Aparte, bueno, tú ya sabes, ¿no? El Duvalin se utiliza solamente en uno de los casos, de los diferentes casos de los problemas fonéticos, que tú puedes encontrar en el caso de algunos niños. ¿Ok? Y ahora, vamos a meternos, ya que tenemos bien claro esto, vamos a meternos en algunos de los problemas que tú vas a encontrar aquí en esta parte fonética. Ya habíamos visto más adelante vamos en otros videos vamos a meternos en específico ya con algunos problemas, con problemas ya desarrollados, con problemas más estructurados y la forma en cómo los vamos a evaluar. ¿Les parece? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es
los tipos de problemas que vamos a encontrar. Entonces va a ser va a ser el mutismo. Ya les había dicho, el mutismo lo vamos a encontrar en dos partes. Lo vamos a encontrar en un área mutismo generalizado, ¿sí? Y lo vamos a encontrar también como mutismo selectivo. Permítanme un segundo porque tengo una duda de... Ok, entonces lo vamos a encontrar... Aquí está. Lo vamos a encontrar como mutismo selectivo o lo vamos a encontrar como mutismo generalizado, ¿ok? ¿Vale? Entonces, con respecto al generalizado y al selectivo, la diferencia va a ser, permítanme, 28... Perfecto. Lo vamos a encontrar como la parte de mutismo. Ahora, esta parte de mutismo, el mutismo, como si es un problema de lenguaje o es un problema de comunicación. ¿Tú qué crees? Para aquellos que dijeron un problema de lenguaje, entonces acuérdate que esto va a depender del tipo de mutismo que tú estés hablando. Por ejemplo, cuando hay mutismo selectivo, ¿sí? Cuando yo le hablo a algunas personas, ¿sí? Entonces quiere decir que yo estoy entendiendo lo que está pasando y estoy entendiendo el lenguaje de los individuos con los que me estoy relacionando. ¿Estamos? Entonces, cuando yo le puedo dar una instrucción a este niño con autismo generalizado y le digo siéntate y el niño se sienta, entonces el problema selectivo es un problema de lenguaje. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya hay códigos en el cerebro. ¿Ok? Si yo le digo, me pasas la silla, entonces el niño va, te pasa la silla, pero no te habla. Entonces, en este caso, hay un problema de lenguaje. ¿Por qué? Porque su problema es de expresión. No puede expresar, pero sí está decodificando. Entonces, el daño es en Broca. ¿Estamos? Entonces, cuando el problema es generalizado y entonces no le hablo a nadie, incluso no puedo resolver mi propia vida, entonces estoy hablando de un problema de comunicación. ¿Ok? Ahora, ¿en dónde vas a encontrar estos casos? El mutismo generalmente lo vas a encontrar en niños con TEA o en niños con trauma. Ok, el trauma, hablando como etimológicamente un poco, el trauma viene como de una herida, ya sea herida emocional o herida física. Por ejemplo, cuando tú te pegas tienes un traumatismo, cuando tú ves algo muy fuerte también tienes un trauma. Y entonces esta parte del trauma puede desarrollar su trauma y puede generar un mutismo generalizado o selectivo que viene desde el daño lingüístico. Maestro, entonces, un problema emocional está diagnosticado como un problema focal en el cerebro, sí, ¿ok? Porque cuando nosotros nos deprimimos, vamos a generar sustancias que se llaman cortisol, ¿ok? Entonces el cerebro va a generar tanto cortisol que lo que va a hacer es que las células, las neuronas del cerebro empiecen como a marchitarse. Y esto hace que las reacciones de respuesta sean bastante lentas. Por eso cuando tú estás triste te dan tantas ganas de dormir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cuerpo se pone en receso. Entonces, cuando tú estás triste y empiezas a activarte, y empiezas a correr y empiezas lo que haces es activar la neurona y eso hace que no tengas que no estés orillándote a la depresión. Por eso es bastante interesante cuando alguien está triste y le gusta, ¿por qué no encerrarse unos 6 meses con canciones de Jenny Rivera para poder incrementar su tristeza y automáticamente su tristeza empieza a generar cortisol, 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 cortisol hasta que se convierte en una depresión? Pero la depresión a veces también son elecciones, ¿vale? Entonces, en esta parte lo vamos a encontrar en TEAs y lo vamos a encontrar en traumas, ¿ok? El TEA, acuérdate de algo, el TEA, que es el trastorno del espectro autista, se va a referir a
todas las características del espectro. Por ejemplo, a ver si queda un poco más claro. Antes, desde el DSM-5 en el pasado, decía que el niño con autismo era el sujeto que tenía una condición focal en el cerebro y que tenía ciertas características específicas que lo hacían convertirse en un niño con lo que es autismo, ¿vale? Y en esta parte del autismo metían a otro caso que era el niño con Asperger, que era el mismo caso pero con una disminución de las características del autismo, ¿vale? Y entonces decían que el niño con el niño con autismo tenía un autismo generalizado y el niño con Asperger tenía un problema de mutismo selectivo, ¿ok? Entonces, el problema que nosotros estábamos encontrando aquí es que a partir del DSM-5, bueno, el encontrado, bueno, el remasterizado, llamémoslo así, se dieron cuenta que no. Se dieron cuenta que los niños con autismo tenían diferentes tipos de características. ¿Has escuchado alguna característica de un niño con autismo? Sí, que son muy inteligentes. Falsedad. La mayoría, el 70% de los niños con TEA tienen discapacidad intelectual. Bueno, que son muy memorísticos o que son muy ordenados. Vale. El orden. Otro. Que no se dejan abrazar. ¿Cómo se le conoce eso? Hipersensibilidad. Son hipersensibles. ¿Ok? Y los hipersensibles pueden ser en olfato, pueden ser en vista, pueden ser en tacto, pueden ser en sonidos. Yo tenía a Fer y Fer odiaba la música, pero se dejaba abrazar. Tenía a Isaac odiaba los sabores nuevos. Tenía a Ami le chocaba agarrar cosas nuevas, las texturas. Entonces cada vez que le ponías una textura, ella se iba directamente a tu cabello. Te prensaba y para que te soltaras estaba chido. ¿Qué otra característica pueden encontrar? Que son antisociales, el habla, sin fin de cosas, ¿ok? Vamos a imaginar que todas estas son las características. Y entonces se dieron cuenta que el niño con autismo podía ser un conjunto de características no totales. Entonces el niño con Asperger resulta que tenía mutismo generalizado, y que este niño tenía buena memoria, y que este otro era hipersensible, y entonces cada quien hacía sus rangos. Incluso llegaron a encontrar que había niños con síndrome de Down que tenían ciertas características, y a veces hasta personas deprimidas, así, oye, estoy deprimida y soy antisocial, no sé, soy hipersensible, odio que me abracen, no sé, ¿ok? Entonces se dieron cuenta que eran ciertas características que te metían en este rango. Y como meten todas estas características, por eso cambian el nombre de autismo a TEA, trastorno del espectro. ¿Ok? Porque cuando hay un daño, cuando tú tienes algo específicamente en el cerebro, si estás dentro del espectro, o sea, si estás dentro de estas características, si tienes más de 4 características, quiere decir que eres TEA. ¿Estamos? Entonces, solamente de esa manera. Por eso vamos a encontrar a niños con síndrome de Down con TEA. ¿Sí? Vamos a encontrar a niños con discapacidad intelectual con TEA. Vamos a encontrar a personas con TEA, dependiendo si se encuentra dentro del espectro, ¿ok? Entonces a partir de ahora ya no podemos decir, ay, es que voy a trabajar con el niño autista. No, es el niño que está dentro del espectro autista, ¿ok? Porque pues puede ser variable. Entonces en esta parte de los niños con el espectro autista vamos a encontrar la parte del mutismo, sea generalizado o sea selectivo. ¿Estamos hasta aquí? En esta parte del mutismo, a veces puede ser consciente, muchas veces puede ser inconsciente, y a muchas otras pueden ser a niveles ya de la parte central del cerebro. ¿Ok? Vas a encontrar a niños que gritan, vas a encontrar a niños
que hablan, son ecolálicos, que ahorita también te lo voy a enseñar porque el segundo va a ser la ecolalia. Y entonces vamos a hablar de esto, ¿vale? El segundo que vamos a meter en esta parte del TEA va a ser los niños con ecolalia. Ecolalia. Todavía no te voy a decir cómo vamos a trabajar el mutismo y cómo vamos a trabajar la ecolalia, porque le voy a dar un video a cada uno de las patologías lingüísticas que vamos a ver. ¿Estamos? Y que vas a encontrar en los centros de atención pedagógica. Ok, ya tenemos el mutismo, ya identificamos cuál es el mutismo. La ecolalia, vamos a encontrar ecolalia final y ecolalia por palabra. ¿Sí? La ecolalia en este entendido, ya viéndolo como dice eco, es cuando el niño te repite lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Y entonces tú llegas y yo le decía a Fer, hola Fer, ¿cómo estás? Y decía, hola, ¿cómo estás? Y yo le decía, bien, ¿y tú? Y me decía, bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias, bien, gracias, bien, gracias, gracias, gracias. Y se iba, ¿ok? Son niños ecolálicos. ¿Por qué? Porque te repiten. Ya sea cuando son finales, son ecolalias en donde solamente repiten por sílabas, como los bebés. Por ejemplo, le digo, dice y ya, y ya. Y entonces mi mamá me dijo, hijo, sí, tenía este hombre, ¿cómo se llama? Se llama Daniel. Daniel era un niño genial, bueno, era intenso. Y Daniel, todo el periodo de la clase, haz de cuenta que entrábamos a las 8 de la mañana, Daniel entraba a las 8, aguantaba de 8 a 8 y media trabajando y a partir de las 8:40 empezaba mi tota, mi tota, mi tota y todo el tiempo hasta la hora del receso era tota, que era su torta, ¿ok? Son finales. Uh-huh. Cuando ya hablamos de palabras, entonces te empiezan a repetir cosas, incluso hasta cosas que no son, son ecolálicos, pero guardan las palabras. No es instantáneas. ¿Ok? Yo puedo estar hablando con Fer. También tenía otro niño, Brian. Entonces hablaba con Brian y entonces yo le decía, hola Brian, qué gusto. Y lo saludaba y lo abrazaba. Y entonces decía, no, alto ahí. Y entonces eso que estaba diciendo era de unas palabras antes que había escuchado, ¿no? Brian era genial porque Brian se aprendía los diálogos de las caricaturas, entonces llegaba y decía, hay una serpiente en mi bota. Y entonces decía, Brian, ¿cómo estás? ¿Vamos a trabajar? No, hay una serpiente en mi bota. Sí, en mi bota hay una serpiente. Sí, Brian, vamos a trabajar. A ver, agarra esto. No, es que detente ahí, comisario. Y entonces se la pasaba todo el tiempo siendo ecolálico, pero la ecolalia no era repetitivo instantáneo, sino que él me repetía lo que ya empezaba a ver. ¿Estamos? Entonces, son casos diferentes que vamos a encontrar la parte ecolálica, palabra o final, y entonces la ecolalia la ecolalia la vamos a encontrar en los dos aspectos también. Podemos encontrar ecolalia lingüística y ecolalia comunicativa. ¿En qué la diferencias? En la ecolalia lingüística hay una situación funcional. Ven, vamos, camina, corre. O incluso los niños te dicen, baño, quiero ir al baño. ¿Sí? O se tocan, entonces eso ya es un problema comunicativo. Entonces tienes que estar por eso les decía, la parte de la fonología es bastante amplia. Y entonces la ecolalia la tienes que identificar si la ecolalia es lingüística o la ecolalia es comunicativa. Si la ecolalia no te está dando función y todo el día se la pasa, es que hay una serpiente en mi bota, pero se hace del baño, hay una serpiente en mi bota, pero no come, hay una serpiente en mi bota, pero no se viste, entonces que tienes que ver los procesos de comunicación. Brian del que te estoy contando, él hacía tiene un nombre, los diseñadores gráficos lo conocen como
no me acuerdo. Pero Brian copiaba el tipo de letra de las películas. Brian, siempre que llegaba al camp, llegaba con su mochila y abría su mochila y no traía cuadernos, pero estaba lleno de películas pirata en su mochilita. Obviamente no te las prestaba y no eran para ti. Entonces él llegaba y lo que hacía era tenderlas, así como si las fuera a vender, ¿no? Las tendían en su salón o en el campo. Teníamos que tener mucho cuidado porque teníamos que quitárselas para poder trabajar con él. Pues obviamente odiaba que le tocara sus películas. Y entonces a la hora del receso se llevaba sus películas y las ponía en el piso y entonces ahí tenía todas, ¿no? Y así pasábamos y hasta yo le decía, pásele, llévele gente, sí hay, levántele. Y entonces Brian solamente las veía, las guardaba, las acomodaba, las volvía a guardar, las volvía a sacar y todo estaba. Pero la tipografía, ya me acordé, la tipografía de letra de cada una de las películas, ven que Toy Story tiene sus propias letras, ven que Cars tiene las propias letras y que todas las películas tienen sus propias letras, entonces él repetía y hacía la misma letra, la misma tipografía de letra. Sí, así toda artística la hacía. Y entonces un día el supervisor llega y entonces ve que este niño está escribiendo y con GIS y está sacando la tipografía de algunas y entonces me dice, es que este niño ya escribe y está leyendo y es un proceso de lectura y escritura y es que este niño es un niño con aptitudes sobresalientes y tonterías y medias por ignorancia del sistema educativo mexicano. Y entonces yo les decía, no maestro, no está leyendo, está copiando. Es un proceso ecolálico, nada más que no es ecolálico, es ecográfico. Y entonces esta ecolalia se convierte en ecografía. Y la ecografía es cuando repite las mismas grafías y entonces, pero no las analiza. Él no sabía ni siquiera qué es lo que estaba, ni siquiera qué era lo que estaba escribiendo. De hecho, no había una relación porque una vez traté de jugar Memorama con sus películas, con la tipografía y no me daba, ¿no? Encontraba la tipografía, pero no encontraba la película y no había esa relación, solamente era ecográfico. Solamente en esa manera se puede llamar ecográfico. Si el niño lo reconoce, entonces ya hablamos de una ecolalia a nivel lingüístico y el trabajo es diferente. ¿Estamos? Entonces, lo que podemos encontrar aquí son procesos o problemas de mutismo y problemas ecolálicos. Vamos, dos. Vamos a manejar uno más. Nos vamos con mutismo su favorito. El problema de se llama, no manches, ya se me olvidó. Los que ustedes dicen que son tartamudos son disfémicos. La disfemia. Ok, acuérdate, tú tienes prohibido decir tartamudo. Entonces son disfémicos, ¿estamos? El niño es disfemia o tiene disfemia. Entonces, la disfemia mejor conocido como peor conocido como tartamudeo. Entonces, ¿cómo pareciera que la disfemia puede ser un problema de orden fonético? ¿Ok? Pero ¿por qué lo metemos en un problema de orden fonológico? Porque la disfemia aparece por razones de tono, de ventilación, de coordinación, de estructura y de poder. ¿Ok? ¿Se acuerdan que esto es un problema psicológico también? Entonces, la persona que es disfémica empieza a veces a tener un control, pero tiene un problema de control, pero es por maduración.
Entonces, en el cerebro primitivo, en esta ausencia de maduración, lo que hace es de que no encuentra el tono muscular adecuado como para poder hacer. O sea, fíjate, las personas que tienen disfemia, sí podemos meter praxias. Si nosotros encontramos que el problema solamente es de tono y de ventilación, podemos entrar aquí con praxia. ¿Estamos? Pero te vas a dar cuenta cuando trabajes con un, por ejemplo, lo vas a encontrar mucho en primaria. Aquí, punto importante, la disfemia solamente la vamos a encontrar a partir de los 6 años. ¿Estamos? Antes de los 6 años, entonces es un proceso madurativo. ¿Ok? A partir de los 6 años, entonces ya puedes encontrar una disfemia. Entonces, la disfemia vamos a encontrar un problema de coordinación, de estructura y de poder. Esta parte de poder, lo que está hablando es que es un problema de orden psicológico porque está tratando de recuperar poder. O hay alguien que lo está molestando, o se siente vulnerable, o se siente ausente de poder, y se tiene que trabajar la parte de estimulación y muchas veces esta parte psicológica. ¿Ok? Acuérdense, nosotros tenemos hasta los 12 años, bueno, de 9 y después hasta los 12, para poder trabajar la disfemia. Si no trabajamos disfemia, entonces hasta ese proceso el niño se tiene que acostumbrar todo el tiempo a vivir con su disfemia y con su problema. ¿Estamos? Entonces, en esto, obviamente ya son situaciones de pausa, de control de tono, de control de coordinación, y a pesar de que se trabaja con praxias, sigue siendo un problema fonológico, no un problema fonético. ¿Estamos? Muy bien, chicas. Creo que ha quedado bastante claro. Ha sido un placer estar con ustedes. Cuídense mucho. No se conviertan en zombies. Y escuchen una canción de Oscar Chávez antes de su perreo intenso que tanto les gusta. Al menos por hoy. Créanme, lo vale totalmente. Cuídense, sean felices y prepárense para ser unos buenos maestros. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda.